Creía conocer todas las habitaciones de mi cuerpo. A mis 48 años, una se convence de que ya no quedan puertas por abrir, ni sótanos oscuros que alberguen sorpresas. Mi piel había sido un mapa recorrido por la prisa, por el deber y, en ocasiones, por un afecto tibio que se confundía con la costumbre. Había conocido el calor del sol en veranos lejanos y el frío de las ausencias que se instalan en la cama. Pero el temblor, ese seísmo interno que te recuerda que estás hecha de materia viva y vulnerable, creía haberlo olvidado para siempre. Vivía sola en una casa que me había legado mi tía abuela, una académica como yo, aunque ella de literatura y yo de historia del arte. La casa era un laberinto de libros, silencios y polvo suspendido en los haces de luz. Mi rutina era mi armadura, el café amargo a las 6, la revisión de manuscritos hasta el mediodía, una ensalada frugal y por la tarde la catalogación de la biblioteca interminable de mi tía. La soledad no me pesaba, era simplemente el aire que respiraba, la condición de mi existencia. Hasta que descubrí el fresco. Estaba detrás de un falso tabique en el pequeño salón de música, una pared que siempre había considerado anodina. Un golpe accidental con el lomo de un pesado volumen de arte bizantino reveló una grieta, y tras ella un atisbo color. Ocre, azul lapislázuli, un verde veronés casi extinguido. Era una escena pastoral, una ninfa y un sátiro junto a una fuente, cubierta por un siglo de yeso y olvido. Mi corazón de historiadora latió con una fuerza que no recordaba. Mi cuerpo, sin embargo, permaneció impasible. Era un hallazgo profesional, una pieza más para mi colección de saberes. Contacté con el mejor, o al menos con el que tenía la fama más prometedora y las referencias más impecables. Se llamaba Adrián. Su nombre llegó a mí a través de un colega de la universidad, quien lo describió como un joven prodigio con manos de cirujano y alma de poeta. La descripción me pareció excesiva, pero las fotografías de sus trabajos anteriores eran irrefutables. Tenía un talento extraordinario para devolver la vida a lo que el tiempo había sentenciado a muerte. Apareció una mañana de jueves. El sol de finales de primavera entraba a raudales por los ventanales, haciendo visibles las motas de polvo que danzaban en el aire, como pequeños testigos de la quietud de la casa. Oí el sonido de un motor y luego pasos firmes en el sendero de grava. Cuando abrí la puerta, me encontré con él. No era lo que esperaba. Esperaba a un académico, quizás algo excéntrico, con gafas y un aire de intelectualidad polvorienta. Pero el hombre que tenía delante era distinto. Era alto, con el pelo oscuro y algo revuelto, como si se pasara constantemente la mano por él. Vestía unos vaqueros gastados y una simple camisa de lino arremangada hasta los codos, revelando unos antebrazos fuertes, salpicados de pequeñas cicatrices y manchas de pigmento. Tendría unos 30 años, quizás 32. Y luego estaban sus ojos. Eran de un color avellana, pero tan intensos que parecían contener la luz en lugar de reflejarla. Me miró, y su mirada no fue la de un profesional que evalúa a una clienta. Fue una mirada lenta, curiosa, que me recorrió de la cabeza a los pies sin una pizca de insolencia, solo con una calma desconcertante. Sentí un calor extraño subir por mi cuello. Elena, soy Adrián. Gracias por recibirme. Su voz era más grave de lo que había imaginado, profunda y serena, como el resto de él. Asentí, incapaz de articular una frase coherente. Le hice pasar y lo guié hasta el salón de música. El silencio entre nosotros era denso, solo roto por el eco de nuestros pasos en el parqué. Se detuvo frente a la pared agrietada y la observó durante un largo rato. Yo me quedé a una distancia prudente, cruzada de brazos, sintiéndome de repente una intrusa en mi propia casa. Él se acercó al muro, casi con reverencia. Sus dedos, largos y finos, rozaron la superficie agrietada con la delicadeza de un amante. No dijo nada, simplemente miraba, escuchaba lo que la pared tuviera que decirle. Yo, mientras tanto, lo observaba a él. La forma en que su espalda se curvaba, la concentración en su perfil, la línea de su mandíbula.
Por primera vez en años, no estaba analizando una obra de arte, sino al hombre que la iba a resucitar. Y algo en mí, una cuerda que llevaba demasiado tiempo dormida, vibró con una nota baja y persistente. Se giró hacia mí de repente y me sorprendió mirándole. No aparté la vista. Sus labios esbozaron una media sonrisa, como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Es magnífico. Un trabajo de finales del 18, probablemente de escuela italiana. Quien lo pintó tenía una sensibilidad exquisita. Y quien lo cubrió, un bárbaro. Su pasión era palpable. Hablaba del fresco como si fuera una persona maltratada que necesitara ser sanada. Me explicó el proceso con una claridad que me fascinó. Habló de disolventes, de bisturís, de la paciencia que se requería para retirar cada capa de yeso sin dañar el pigmento original. Mientras hablaba, gesticulaba, y sus manos parecían bailar en el aire, dibujando el trabajo que estaba por venir. Acordamos los términos y fijamos una fecha para el inicio. Durante los días previos a su llegada, la casa pareció contener la respiración. La quietud ya no era pacífica, sino expectante. Me descubrí limpiando el salón de música con un esmero inusitado, abriendo las ventanas para que el aire circulara, como si preparara la casa para un invitado de honor. Me estaba preparando a mí misma, aunque entonces no quisiera admitirlo. El día que comenzó, llegó puntual. Traía consigo cajas de herramientas, andamios pequeños, botes y un olor particular a trementina y a tierra húmeda que impregnó el ambiente. Se instaló en el salón como si hubiera nacido para estar allí, y con él la casa cobró vida. El silencio fue reemplazado por el sonido rítmico y suave de sus herramientas contra la pared, un rasgueo constante que se convirtió en la banda sonora de mis días. Yo intentaba mantener mi rutina, encerrarme en el despacho con mis libros, pero mi concentración era un espejismo. Mi mente se escapaba constantemente hacia el salón de música. Me levantaba con la excusa de ir a por un vaso de agua y me detenía en el umbral, observándolo trabajar. Estaba subido a un pequeño andamio, de espaldas a mí. Llevaba una camiseta gris que se le pegaba a la espalda por el sudor, dibujando la musculatura de sus hombros y su columna vertebral. Se movía con una economía de gestos, con una gracia fluida que desmentía la fuerza que aplicaba. Cada movimiento era preciso, intencionado. Era una coreografía de la creación. A mediodía me acerqué con una bandeja. Le había preparado un sándwich y un vaso de limonada fría. Se giró al oírme y me sonrió. Tenía la cara manchada de polvo blanco, lo que acentuaba el color de sus ojos. No tenías por qué molestarte, Elena, pero te lo agradezco. Muero de hambre. Se bajó del andamio y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared opuesta. Aceptó el vaso y bebió con avidez. Vi la nuez de su garganta moverse al tragar. Un gesto tan simple, tan humano, y sin embargo, me pareció la cosa más íntima que había presenciado en mucho tiempo. Me senté a cierta distancia, con la excusa de hacerle compañía. ¿Siempre has vivido aquí? La casa tiene una energía especial, como si guardara muchas historias. Le conté la historia de mi tía abuela, de su amor por los libros y el arte. Le hablé de mi propia vida, de mi trabajo en la universidad, de mi fascinación por el pasado. Él escuchaba con una atención que me desarmaba. No interrumpía, no juzgaba, solo asentía de vez en cuando, y sus ojos nunca dejaban los míos. Entiendo tu fascinación. El pasado no está muerto, solo está dormido. Mi trabajo es despertarlo. A veces, cuando toco una pared como esta, siento que puedo escuchar las conversaciones que tuvieron lugar frente a ella, la música que sonó en esta habitación. Es como tocar el tiempo. Sus palabras resonaron en mí. Tocar el tiempo. Eso era exactamente lo que él estaba haciendo. Y al hacerlo, estaba tocando algo dentro de mí también. Los días se convirtieron en semanas. El yeso iba desapareciendo milímetro a milímetro, revelando la belleza oculta debajo. La ninfa del fresco comenzó a mostrar su rostro, una expresión de melancolía y anhelo. El sátiro, su torso musculoso y su mirada lasciva. Era una escena cargada de una sensualidad pagana que contrastaba brutalmente con la atmósfera casta y académica de mi casa.
y esa misma sensualidad parecía filtrarse en el aire que respirábamos. Nuestras conversaciones se hicieron más largas, más personales. Ya no hablábamos solo de arte, hablábamos de sueños, de miedos, de los caminos que habíamos elegido y de los que habíamos dejado atrás. Descubrí que había viajado por todo el mundo, restaurando arte en iglesias olvidadas de Sicilia y en palacios de la India. Tenía una visión de la vida que era a la vez pragmática y profundamente romántica. Una tarde, el sol se filtraba por la ventana, creando un ambiente cálido y dorado. Él estaba retocando un detalle del rostro de la ninfa con un pincel finísimo. Yo estaba sentada en un viejo sillón fingiendo leer, pero en realidad observando la danza de su mano. ¿Sabes qué es lo más difícil de este trabajo? No es la técnica, ni la paciencia. Es saber cuándo detenerse, saber cuándo la obra ha recuperado su voz y no necesita que le añadas nada más. Si te pasas, la ahogas con tu propio ego. Si te quedas corto, la dejas muda. Levantó la vista del muro y me miró fijamente. La luz del atardecer le daba en el rostro, incendiando los destellos dorados de sus ojos. Es un equilibrio delicado, como en todo lo importante, supongo. Sentí que no hablaba solo del fresco. Había una pregunta implícita en sus palabras, una invitación a explorar ese equilibrio juntos. Mi corazón, ese órgano traidor que creía domesticado, empezó a latir con una fuerza desbocada. El aire se espesó. Podía oír mi propia respiración. Él seguía mirándome, esperando, y yo, por primera vez en mi vida, no supe qué decir. Me levanté, murmuré una excusa sobre la cena y huí a la cocina con las mejillas ardiendo. Apoyé las manos en la fría encimera de mármol, intentando calmar el temblor que me recorría. No era él, era yo, era esta casa, este fresco, esta primavera tardía que estaba descongelando partes de mí que ni siquiera sabía que estaban heladas. El peligro no estaba en sus manos de artista, sino en mi propia capacidad de sentir que despertaba de su letargo con un hambre voraz. Al día siguiente, actué con una profesionalidad forzada. Le hablaba del tiempo, de las noticias, de cualquier cosa trivial que mantuviera la intimidad a raya. Él pareció captar mi repliegue y respetó mi distancia, aunque a veces, cuando creía que no lo miraba, lo sorprendía observándome con una expresión indescifrable, una mezcla de curiosidad y decepción. Una tarde, mientras limpiaba sus pinceles, puso una pieza de música clásica en un pequeño altavoz portátil. Era una sonata de piano de Debussy, una melodía que fluía como el agua, llena de melancolía y de una belleza casi dolorosa. La música llenó el salón, envolviéndonos. Él siguió con su trabajo, pero sus movimientos parecían acompasarse con las notas. Yo cerré los ojos, dejándome llevar. Cuando la pieza terminó, el silencio que quedó fue aún más profundo que antes. Es Clair de Lune. Me recuerda a este fresco. Tiene la misma luz, la misma sensación de sueño. Abrió una pequeña lata de cera para pulir y el aroma a miel y a resina se mezcló con el de la trementina. Se acercó a mí. Mi pulso se aceleró. Se detuvo a mi lado, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. ¿Puedo pedirte un favor? Necesito una segunda opinión. A veces, cuando llevas demasiado tiempo mirando algo, dejas de verlo con claridad. Me tendió la mano. Dudé un instante. Tocar su mano era cruzar una frontera invisible, una de la que quizás no habría vuelta atrás. Pero la alternativa, permanecer en mi orilla segura y solitaria, me pareció de repente insoportable. Puse mi mano en la suya. Su piel era cálida y áspera por el trabajo, pero su agarre fue sorprendentemente suave. Me condujo hasta el muro. Nuestros hombros se rozaban. Su olor, una mezcla de sudor, polvo y cera, me envolvió por completo. Mira aquí, el brazo de la ninfa. He recuperado el color, pero no estoy seguro del brillo. La pátina del tiempo le da una cierta dignidad. Si le doy demasiada cera, parecerá nuevo, falso. ¿Qué crees tú? ¿Debería tener el brillo de la piel joven o la opacidad del mármol antiguo? Su voz era un susurro cerca de mi oído. No estaba mirando el fresco, estaba mirando su perfil, la curva de sus pestañas, la seriedad de su boca.
Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Tragué saliva, intentando encontrar mi voz de historiadora del arte, mi voz profesional. Creo que la piel debería tener vida, no un brillo artificial, sino un resplandor interno, como si la sangre todavía corriera bajo ella. Un resplandor interno. Repitió mis palabras en voz baja, saboreándolas. Luego giró la cabeza y me miró. Estábamos a centímetros de distancia. Sus ojos avellana exploraron mi rostro, deteniéndose en mis labios. El mundo se redujo a ese espacio mínimo entre nosotros, cargado de una electricidad que crepitaba en el aire. Como el tuyo. Y entonces me besó. No fue un beso arrebatado ni exigente. Fue un beso lento, exploratorio, como si estuviera probando un sabor nuevo y fascinante. Sus labios eran suaves y sabían a café y a la cera de abejas que había estado usando. Una de sus manos dejó la mía y subió hasta mi nuca, sus dedos enredándose en mi pelo, mientras la otra se posaba en la curva de mi cintura, atrayéndome hacia él. Mi cuerpo, ese traidor, respondió antes que mi mente. Me arqué contra él, devolviéndole el beso con una urgencia que me sorprendió a mí misma. Era el beso que no sabía que había estado esperando durante 20 años. Un beso que no pedía nada y lo ofrecía todo. Un beso que despertaba el tiempo. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Apoyó su frente en la mía. Sus ojos estaban cerrados. Llevo semanas queriendo hacer esto, Elena, desde el primer día que te vi en la puerta. Su confesión fue un bálsamo. No había sido solo yo. No había estado imaginando la tensión, la conexión. Era real. Y era abrumadora. Yo no sé qué decir, Adrián. No digas nada, solo siente. Por una vez, no analices, no catalogues, solo siente. Y eso hice. Me dejé llevar por la sensación de sus manos en mi cuerpo, por el latido de su corazón contra el mío, por la promesa silenciosa que flotaba en el aire del salón de música. Esa tarde no trabajamos más en el fresco. Nos sentamos en el viejo sofá, uno al lado del otro, y hablamos durante horas, mientras la luz del día se desvanecía y la penumbra se adueñaba de la habitación. Hablamos con una sinceridad brutal, como si el beso hubiera derribado todas las paredes, no solo las de yeso. Le hablé de mi soledad, no como una queja, sino como un hecho, como el paisaje en el que había vivido. Él me habló de su propia soledad, la del viajero perpetuo, la de quien ama los lugares pero no puede echar raíces en ninguno. Descubrimos que, a pesar de la diferencia de edad y de vidas, compartíamos una herida similar, la de sentirnos observadores en lugar de protagonistas. El fresco, casi terminado, nos contemplaba desde la pared. La ninfa y el sátiro parecían cómplices de nuestro encuentro, sus cuerpos entrelazados en un abrazo eterno. La obra de arte que nos había unido se había convertido en el espejo de nuestro propio deseo naciente. Los días que siguieron fueron un sueño. Adrián terminaba los últimos retoques del fresco por la mañana, y las tardes eran nuestras. Exploramos la casa, sus rincones olvidados. Me enseñó a mirar los objetos no por su valor histórico, sino por la vida que contenían. Cocinamos juntos en mi cocina, que de repente se llenó de risas y del aroma de especias que él había traído de sus viajes. Una noche, después de una cena sencilla regada con un buen vino, me llevó de nuevo al salón de música. Había encendido unas pocas velas, cuya luz parpadeante hacía que las figuras del fresco parecían moverse. Está terminado, Dijo en voz baja. Me acerqué. La escena era sobrecogedora. La ninfa ya no parecía melancólica, sino expectante. El sátiro no era lascivo, sino tierno. Adrián había logrado el equilibrio perfecto. Había devuelto la vida a la pintura sin robarle su alma antigua. ¿Te gusta? Me giré hacia él. Las velas iluminaban su rostro, creando sombras que acentuaban sus pómulos y la línea de su mandíbula. Es lo más hermoso que he visto nunca. No, no lo es. Se acercó a mí y tomó mi rostro entre sus manos. Sus pulgares acariciaron mis mejillas con una ternura infinita.
Tú eres lo más hermoso que he visto nunca, Elena. Cuando sonríes, cuando hablas de algo que te apasiona, cuando frunces el ceño intentando descifrar un texto antiguo. He pasado el último mes restaurando la belleza en una pared, pero la verdadera restauración ha ocurrido aquí, delante de mí. He visto cómo el color volvía a tu rostro, cómo tus ojos recuperaban un brillo que no tenían el primer día. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadie me había hablado así jamás. Nadie me había visto de esa manera. Para el mundo, yo era la profesora, la académica, una mujer seria y contenida. Para él, yo era un paisaje por descubrir. No llores. O sí, llora si lo necesitas. Cada emoción tuya es un color nuevo en el lienzo. Me besó de nuevo, esta vez con una pasión contenida que hablaba de semanas de deseo reprimido. Mis manos recorrieron su espalda, sintiendo la fuerza de sus músculos bajo la camisa. Sus manos bajaron por mi cuerpo, deteniéndose en mis caderas, apretándome contra él. El beso se profundizó, convirtiéndose en un lenguaje propio, una conversación sin palabras en la que nos contábamos todos los secretos que aún no nos habíamos atrevido a pronunciar. Me levantó en brazos, como si no pesara nada, y me llevó escaleras arriba, hacia mi dormitorio, una habitación que durante años solo había conocido el silencio y el orden. Esa noche conoció el desorden de la pasión, el susurro de las confesiones, el lenguaje de la piel. Me desnudó lentamente, con la misma reverencia con la que había quitado el yeso del fresco. Cada prenda que caía era una capa de mi antigua vida que se desprendía, y yo lo desnudé a él, descubriendo su cuerpo con la misma fascinación con la que él había descubierto el mío. Su piel era un mapa de sus viajes, de su trabajo, de su vida vivida bajo el sol. Hacer el amor con él no fue un acto de lujuria, sino de descubrimiento. Fue lento, fue tierno, fue voraz. Fue despertar cada centímetro de mi piel que había olvidado cómo sentir. Fue recordar que mi cuerpo no era un mapa antiguo y descatalogado, sino un territorio vivo, fértil, capaz de temblar, de florecer, de arder. Nos quedamos despiertos hasta el amanecer, hablando en susurros, entrelazados bajo las sábanas. La luz del alba se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de un color rosado y pálido. Me di cuenta de que su trabajo había terminado. El fresco estaba restaurado. Técnicamente ya no tenía ninguna razón para estar allí. Un pánico frío se apoderó de mí. ¿Y si esto era solo eso, un interludio, una aventura de primavera que terminaría con el trabajo? Él pareció sentir mi cambio de humor, me atrajo más cerca y besó mi frente. ¿En qué piensas? Tu mente nunca descansa, ¿verdad? Lo miré, intentando ocultar mi miedo. Pienso en el fresco, en que ya está terminado. Él sonrió, una sonrisa suave y comprensiva. Acarició mi pelo, apartando un mechón de mi cara. El fresco de la pared está terminado, sí, pero creo que tú y yo acabamos de preparar el muro. Aún nos queda mezclar los colores, dibujar los bocetos. Nuestra obra no ha hecho más que empezar, Elena. Si tú quieres, claro. Sus palabras fueron el ancla que necesitaba, la promesa de un futuro, no la nostalgia de un pasado reciente, la certeza de que esto no era un final, sino un principio. Me acurruqué contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón. El sol ya estaba alto en el cielo, inundando la habitación de luz. Abajo, en el salón de música, la ninfa y el sátiro seguían abrazados en su eternidad pintada. Arriba, en mi cama, yo estaba en los brazos de un hombre que había llegado para restaurar una obra de arte y había terminado restaurándome a mí. Miré mi mano, que descansaba sobre su pecho. Ya no temblaba, estaba firme, segura. A mis 48 años creía conocer todas las habitaciones de mi cuerpo, pero Adrián me había enseñado que siempre hay una puerta más, una que no conduce al pasado, sino a un presente vibrante y lleno de color. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no tenía miedo de abrirla.